música. Hay instantes en la existencia que no te dejan hecho pedazos. Tampoco te sientes bien, ni siquiera percibes nada. Y es algo de lo que rara vez se habla abiertamente. Nadie te advierte sobre esa rareza que surge cuando tus propios sentimientos se apagan de golpe. Como si alguien hubiera bajado el volumen de las luces en tu cabeza sin previo aviso. La gente cree que la insensibilidad emocional resulta llamativa, pero en realidad suele ser discreta, imperceptible. A veces se manifiesta quedándote en tu cuarto, clavando la vista en la pared, sin tristeza ni alegría, solo flotando en el limbo. Otras implica fingir una carcajada porque sabes que toca, o aparentar entusiasmo ante lo que la ocasión requiere, o asegurar a otro que estás de maravilla porque ya ni entiendes qué significaría lo contrario. Y lo cierto es que hay quienes se acostumbran tanto a esa música vacuidad que acaban convencidos de que esa es su esencia. Música, música. Al profundizar en psicología, uno comprende que la insensibilidad emocional no define un rasgo de carácter. Es una alerta, un aviso, una estrategia de afrontamiento. Es el cerebro susurrando, te resguardo de lo que aún no estás preparado para soportar. Muchos asumen que lo opuesto a sentir es la indiferencia, pero no es del todo preciso. La indiferencia surge de no importar nada. La insensibilidad emocional nace de desear importar pero no poder. Música. De anhelar emociones, pero que algo en tu interior apague el interruptor. Esa distinción es clave, pues desvela algo hondo sobre la psique humana. No estamos diseñados para la frialdad sentimental. Estamos hechos para capear emociones que nos sobrepasan. Pero déjame llevarte a un terreno conocido. Imagina un episodio de tu ayer en que aguardabas una emoción intensa. Un instante que aparentaba capaz de transformar tu mundo interior, pero en su lugar reinó el vacío. Tal vez una decepción sorda, o un revés, o un roce, un cierre, una despedida. Te preparaste para el golpe, para la oleada de pena, ira o pavor. Y jamás llegó. Solo mutismo, un hueco insólito, como si tu mente se interpusiera entre ti y tus afectos y decretara, hoy no. Así opera la psicología de la anestesia emocional. No es un fallo, es un mecanismo de defensa, uno sumamente sofisticado. Tu cerebro puede bloquear el procesamiento sentimental igual que el cuerpo, suprime el dolor en estado de shock, no implica que estés estropeado, significa que has resistido demasiado tiempo. Música, que has arrastrado demasiados pesos sin soltarlos jamás. El cuerpo cede ante el cansancio físico. Música. La mente sucumbe al agotamiento sentimental, pero en vez de derrumbarse, cierra las compuertas. Los psicólogos, al examinar a quienes no experimentan nada, solían música hallar patrones recurrentes. No todos los comparten, pero muchos atesoran música al menos uno. Sobrecarga afectiva, estrés prolongado, decepciones reiteradas, autodefensa adquirida o entornos infantiles donde mostrar emociones no era seguro ni provechoso. Cuando estos elementos se acumulan, el aparato emocional se ajusta callando. Música. Tendemos a ver la insensibilidad como un abismo gélido. Sin embargo, es un escudo forjado en los golpes que dolieron en exceso, de las luchas sin margen para encararlas, música, de las cargas que asumiste en solitario, de las demandas que nunca pudiste relajar. Pero lo que nadie aclara es cuán aislante resulta. No una soledad estridente, sino la silenciosa. Música. Aquella en que estás rodeado de otros y sientes un muro de cristal. Los ves, los oyes, pero música no logras enlazarte como antes. No sientes esa chispa, ese calor, esa hondura. Música de la empatía. Empiezas a ignorar cómo era la efervescencia. Pierdes el gusto por lo que antes te apasionaba. Música. Y te convences. Quizás sea la madurez, o tal vez este sea mi nuevo yo. Pero en el fondo, una vocecilla se pregunta si algo podría recuperarte. En psicología existe el término embotamiento afectivo. Ocurre cuando tanto las emociones positivas como las negativas se aplanan. Sin picos, sin valles, solo una línea media constante. Curiosamente, quienes lo viven suelen operar sin problemas. Acuden al empleo, charlan con conocidos, responden a los mensajes, ríen en los instantes idóneos, parecen impecables. Música. Esa es la paradoja de la insensibilidad emocional. Se camufla tan hábilmente que ni tú percibes hasta qué punto te has distanciado. Pero quiero compartirte algo vital. Música.
La insensibilidad emocional se puede revertir. La mente es maleable. Los sentimientos no se evaporan. Música, acechan. Se guarecen bajo la piel hasta que el cerebro juzga seguro liberarlos. Música de nuevo. Y la seguridad no solo depende del entorno. Incide en tu paisaje interno. En si tu mente confía en que puedes con lo que sientes. Música. Piensa en alguien criado en un hogar donde exteriorizar afectos conllevaba ser ignorado o malinterpretado. En ese ámbito, las emociones se tornan riesgos. La estrategia más segura termina siendo el silencio, no el silencio de fuera, sino el de dentro. Music. La mente aprende a reprimir las emociones no porque lo desee, sino porque no le queda otro remedio, y ese mismo hábito puede perseguirte hasta la edad adulta sin que te des cuenta. Cuando surge algo estresante, abrumador o desconcertante, tu mente te adormece de forma automática. Es un patrón, un instinto de supervivencia. En otras ocasiones, esa insensibilidad emocional no surge de viejos traumas, se trata del ahora mismo. Music. Cuando la vida se vuelve demasiado monótona, repetitiva, agobiante o exigente, las emociones se apagan para ahorrar fuerzas mentales. La mente se dice, no puedo con todo esto a la vez. Music. Así que pasa a un modo de sensaciones mínimas. Y a veces, esto no ocurre en grandes crisis dramáticas, sino en etapas prolongadas de tensión constante y lenta. Es como una congelación emocional. Music. No notas que las emociones se desvanecen hasta que un día abres los ojos y ves que han desaparecido. Y aquí viene lo que más desconcierta a la gente. La insensibilidad no siempre resulta desagradable. De hecho, para muchos se convierte en algo acogedor. Un rincón tranquilo, previsible, una forma de ser que no requiere mucho esfuerzo. Cuando estás insensible, no hay decepción, ni desgarros del corazón, ni miedos. Pero tampoco hay dicha, ni entusiasmo, ni lazos profundos. Es como habitar bajo el agua, sereno, amortiguado, pesado, pausado. El mundo se ve igual, pero a distancia. Lo que intriga a los psicólogos es cómo la mente intenta tapar ese vacío. Unos se sumergen en el trabajo hasta el cuello. Otros se distraen con un flujo incesante de diversiones. Hay quien se aísla en la soledad. Algunos viran hacia el hiperéxito, esperando que los logros reaviven las pasiones. Otros optan por la evasión porque no sentir nada resulta más sencillo que lidiar con el malestar de volver a experimentar. Cada cual maneja su forma, pero el fin es idéntico: eludir ese silencio interno. Si alguna vez has experimentado esa torpeza emocional, quizás reconozcas instantes en que te preguntan, ¿estás bien? Y respondes que sí, porque no tienes ganas de detallar el porqué. O cuando algo positivo ocurre y sabes que deberías alegrarte, pero el sentimiento no aflora. O cuando sientes que deberías soltar lágrimas, pero éstas no brotan. O esos momentos en que dudas si te estás volviendo más frío, cuando en verdad solo estás exhausto, agotado en lo más hondo, cansado a nivel emocional. La mayoría no capta que la insensibilidad no es la falta de emociones, es la acumulación de sentimientos sin digerir, como bajar el volumen de una radio que había empezado a sonar demasiado fuerte. Sigues percibiendo un eco sutil de fondo, pero es más fácil pasarlo por alto hasta que, de golpe, el sonido sube sin aviso y te das cuenta de que esas emociones nunca se fueron, solo esperaban su turno. Y es aquí donde la psicología se vuelve intensamente humana. Al charlar con personas que han vivido fases largas de esta frialdad emocional, muchas la pintan con imágenes poéticas. Es como si viviera en mi cabeza y no en el pecho, como si estuviera atrapado en una habitación con todas las ventanas selladas, como si algo en mí se hubiera callado de repente. Estas metáforas cuentan porque la insensibilidad no es un asunto racional, es algo lírico, sensorial, mudo. Pero hay algo esperanzador en esto. Esa frialdad suele golpear a quienes sienten con intensidad, no a los que nada experimentan. Es un corte temporal, no un destino fijo. E irónicamente, los que juran no sentir nada suelen ocultar bajo la superficie uno de los mundos emocionales más profundos. No son insensibles, son guardianes, son precavidos. Music cargan con más peso del que confiesan. Por eso tantos que padecen esta apatía son de una empatía enorme. Perciben los estados de los demás aunque no logren tocar los suyos. La psicología ofrece una explicación para ello. Cuando la mente cierra el paso a las emociones propias, a menudo agudiza la sensibilidad hacia el exterior.
Por eso quien está entumecido puede preocuparse con fervor por los demás, aunque le cueste enlazar con su propio yo interior. Sin embargo, la insensibilidad emocional tiene un reverso que rara vez se menciona: el temor a que los sentimientos regresen. Muchos que no sienten nada temen en secreto que, si vuelven a emocionarse, todo irrumpirá de golpe. La tristeza, la irritación, el agobio, los recuerdos. Así que esquivan lo que podría desatar pasiones, incluso las alegres. Huyen de los vínculos porque estos demandan exposición. Evitan el amor porque exige entrega. Rechazan los cambios porque podrían despertar emociones que ignoran cómo manejar. Y esto genera un dilema curioso. El pánico a sentir se impone sobre el anhelo de hacerlo. No porque rechacen la felicidad, sino porque ésta siempre trae riesgos. Y cuando has sobrevivido a suficientes tormentas emocionales, hasta la luz del sol puede parecer una amenaza. Pero, ¿y si te digo que esta insensibilidad no marca el final de las emociones, sino el arranque de una comprensión más profunda? Music. ¿Y si ese sosiego en tu interior no es un error, sino una tregua, un reajuste, un instante en que la mente se dice: déjame reorganizarlo todo antes de que avances? Porque las emociones no se evaporan así como así. Se quedan ahí, aguardando a que volvamos a ellas cuando estemos preparados. A veces, esa preparación llega de forma gradual, en instantes sutiles. El primer instante en que algo te arranca una risa sin esperarlo. El primer atisbo de una chispa de alegría. Música. El primer diálogo que te resulta un poco más placentero de lo habitual. El primer momento en que una canción te despierta una sensación que creías olvidada hace tiempo. Esos instantes pueden parecer insignificantes, pero son indicios. Indicios de que el universo emocional en tu interior está empezando a reactivarse. Quienes no perciben nada no están faltando a algo. Están en proceso de cambio. Pasan de un estado interno a otro, y los cambios resultan incómodos, desconcertantes, llenos de quietud y contemplación, pero también rebosantes de posibilidades, y la realidad es que la insensibilidad emocional no es algo que deba asustarnos, es algo que debemos comprender, porque al entenderla nos acercamos más a nosotros mismos. Nos permite darnos cuenta de que no estamos vacíos, estamos resguardando algo valioso, algo esencial. Y una vez que captas qué es eso, puedes ir liberando las emociones de nuevo, con tiento, paso a paso, a tu ritmo. Pero lo que nadie te advierte es que la insensibilidad emocional no indica que hayas dejado de preocuparte. Es una señal de que has estado preocupándote en exceso durante demasiado tiempo, sin un sitio donde depositar toda esa dulzura. Y al final, incluso el corazón más robusto se agota de ser el que siempre nota todo en primer lugar, el que soporta todo por más tiempo, música, y el que oculta todo en lo más hondo. Así que la mente interviene, envuelve al corazón en una capa serena de protección. No para encerrarte, no para dañarte, sino para darte espacio para respirar. Y quizás sea eso lo que más malinterpretan las personas. La insensibilidad no es frialdad, es conservación, es tu mundo interior tomándose un respiro hasta que el exterior parezca lo bastante seguro para que las emociones regresen. No estás roto por no sentir nada. Te estás salvaguardando de la única manera que tu mente conoce. Piensa en esas ocasiones en que la vida te ha exigido más de lo que podías ofrecer. Los plazos, las obligaciones, las demandas, el trabajo emocional no declarado. Cuando la existencia se convierte en una prueba incesante, el sistema nervioso activa el modo de ahorro. Intenta preservar tu vitalidad al apagar las facetas de ti que consumen más combustible emocional. Esto no es debilidad, es táctica. Incluso en investigaciones sobre estrés prolongado, los expertos han observado que las personas suelen entrar en una etapa denominada agotamiento afectivo. No es tristeza, no es rabia, no es temor. Es un estado atenuado donde los sentimientos se alejan porque la mente busca mantenerte operativo. Y de un modo curioso, la insensibilidad emocional representa una de las formas más sofisticadas de resistencia mental. Significa que tu mente rechazó derrumbarse, rechazó que todo te golpeara de golpe, generó distancia, generó quietud, generó un vacío, pero esa quietud puede parecer interminable. Y en ocasiones, lo más arduo es ignorar cuándo volverán las emociones. Hay quien se despierta una mañana y de repente lo siente todo de nuevo. Una oleada de calidez, un alivio repentino o un cambio sutil en el pecho. Para otros, regresa más despacio,
en chispazos menudos como destellos afectivos que casi ni percibes, y para algunos, la insensibilidad se disipa solo cuando la vida se torna lo bastante suave para que el corazón se abra otra vez. Y la suavidad es algo que rara vez nos concedemos. Exigimos eficiencia, exigimos vigor, exigimos tenacidad, pero la insensibilidad no cede ante la presión, no responde a la coerción, responde a la empatía, al reposo, a la firmeza, a instantes en que tu mente deja de anticipar el siguiente golpe. Para muchos que no sienten nada, una parte del conflicto surge de haber vivido en modo supervivencia durante tanto tiempo que olvidan cómo se siente la seguridad, música. Cuando has lidiado con inseguridad, decepción o inestabilidad emocional, la insensibilidad se convierte en un refugio conocido. Hasta es posible que te sientas culpable por no experimentar nada, música, lo que agrava aún más esa insensibilidad, pero la culpa está fuera de lugar. La insensibilidad emocional no es tu responsabilidad, ni un defecto. Es una reacción adquirida, moldeada por las vivencias, y por eso resulta clave explorar tu propia trayectoria emocional. No de forma teatral, sino contemplativa, música. Pregúntate, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que sentir en exceso dejó de ser seguro? ¿Cuándo la exposición te llevó a la desorientación? ¿Cuándo aprendiste a guardártelo todo? ¿Cuándo descubriste que el silencio era más sencillo que la manifestación? Puede que no tengas recuerdos nítidos o respuestas evidentes, pero tu cuerpo los guarda. Tus hábitos. Recuerda, esa versión tuya que aprendió a bloquear las emociones sigue velando por ti. Incluso ahora, la insensibilidad emocional no es una música prueba de que te has extraviado. Es una indicación de que alguna parte de ti aún no se ha sentido lo bastante a salvo para reaparecer. Pero lo maravilloso es que lo hará. El sistema emocional no es quebradizo, es elástico, es flexible, es receptivo. Música. Las emociones regresan cuando la mente percibe que está lista. En ocasiones, esa preparación surge en los instantes más imprevistos, una charla profunda, una creación artística, una mañana serena, una melodía cautivadora, un gesto de bondad sencillo. Estos instantes se cuelan por las grietas de la insensibilidad y te recuerdan que algo en tu interior sigue vibrante, atento, dispuesto a experimentar. Uno de los hallazgos más impactantes en psicología es que las emociones no se desvanecen por completo, no se esfuman de manera permanente, se reconfiguran. Music, aguardan el entorno adecuado, esperan el instante preciso, esperan a esa versión tuya más consciente, más equilibrada, más hábil, más empática. Pero hablemos de otro aspecto de la apatía emocional, aquella faceta que se oculta tras el éxito. Music. Numerosas personas emocionalmente entumecidas se convierten en pensadores obsesivos, en superproductivos o en individuos excesivamente fiables. Hacen todo lo posible por mantenerse ocupados, music, porque la quietud podría revivir sentimientos que aún no están preparados para afrontar. El logro se transforma en evasión. La agitación actúa como barrera. La mente razona, si sigo en movimiento, no tendré que experimentar nada. Music. Y en un mundo que alaba la eficiencia, nadie indaga en el precio emocional de ser music inagotablemente resistente. Dicen frases como, eres tan disciplinado, o nunca te quejas, sin percatarse de que a veces la falta de emociones no es fortaleza, sino agotamiento. Existe también un patrón psicológico denominado music disociación, una variante leve y habitual de distanciamiento mental. No es teatral, es discreta. Ocurre cuando sientes que observas tu existencia en lugar de protagonizarla, cuando estás ahí pero no del todo implicado. Es la mente que se retira para eludir el exceso. Y muchos que afirman no sentir nada están en realidad padeciendo esta disociación sutil sin darse cuenta. Sin embargo, hay un aspecto esperanzador. La mente no permanece disociada indefinidamente. Los humanos no estamos diseñados para vidas emocionalmente aisladas. Music. Estamos hechos para el sentido, para el vínculo, para la intensidad relacional. Estamos hechos para experimentar. Music. Aunque las sensaciones regresen despacio, aunque lo hagan con delicadeza, aunque lleguen en olas suaves en vez de tormentas, music regresan. El sistema emocional se asemeja a un río congelado. Puede parecer inmóvil, pero bajo la capa, el agua fluye sin cesar. Los pensamientos avanzan, los recuerdos se desplazan, el corazón se ajusta, y a veces lo que parece insensibilidad es en realidad un proceso de cambio.
Rara vez se menciona cómo la apatía puede indicar un desarrollo interno, music, porque antes de ingresar en una nueva fase emocional de ti mismo, los viejos esquemas afectivos suelen acallarse. Es como si la mente se preparara para renovar aspectos tuyos, no de forma mecánica, sino psicológica, soltando antiguas ataduras, viejas heridas, temores pasados, abriendo espacio para lo nuevo, aunque eso nuevo aún no haya aparecido. Music. La insensibilidad puede ser una sala de espera, no eterna, sino temporal. Y si estás en esa etapa, no implica que estés atascado. Significa que estás en tránsito entre quién eras y quién estás por ser. En ocasiones, el corazón se silencia antes de aprender a expresarse de nuevo en un idioma renovado. Pero hay algo más que la gente suele pasar por alto. La apatía no implica que estés solo. Muchos de los que ves a diario han experimentado esa desconexión emocional y jamás lo han verbalizado. Sonríen, ríen, cumplen con sus obligaciones, acuden a los compromisos, pero en su interior quizás sientan una distancia serena hacia sus propios sentimientos. Igual que tú. Y tal vez por eso la insensibilidad emocional sea una de las luchas internas más ignoradas. Es invisible, muda y sencilla de disimular. Pero si le confías a alguien de tu círculo, últimamente no siento gran cosa. Te asombraría cuántos responderían, a mí me ha pasado lo mismo. Hay algo profundamente humano en desconectarse de las emociones. Casi todo el mundo lo vive en algún momento, sobre todo en las fases más duras de la vida adulta. No es algo infrecuente. Es una reacción habitual ante un mundo complicado, pero la apatía se vuelve dolorosa cuando comenzamos a culparnos por ella. Cuando nos preguntamos, ¿por qué soy así? O, ¿qué me pasa? O, ¿por qué no puedo sentir como los demás? Estas interrogantes no aclaran nada, generan tensión, y la tensión agrava la insensibilidad. En cambio, prueba con preguntas más gentiles. ¿De qué me estoy protegiendo? ¿Qué parte de mí está exhausta? ¿Qué me haría sentir seguro otra vez? Estas no imponen emociones, las atraen, y las invitaciones son la mejor forma en que el mundo emocional reacciona. Y ahora, algo clave. El regreso de las emociones a menudo inicia con indicios físicos en lugar de afectivos. Tu cuerpo se activa antes que tus sentimientos. Quizás tu respiración se profundiza, tal vez el pecho se aligere. Quizás empieces a descansar mejor, tal vez comiences a percibir la hermosura que te envuelve una vez más. Tales ajustes sutiles son clave, ya que mente y cuerpo van de la mano. Si una parte inicia su recuperación, la otra se une al proceso. Hay además un poder enorme en retomar esos gozos sencillos, una infusión tibia, un rayo de luz tierno, una idea serena, un consuelo cotidiano.